Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a compartir con todos ustedes acerca del pensamiento crítico, la importancia, su significado, los elementos que hacen parte de ella, la función, todo aquello que es importante para que el pensamiento crítico en la vida de la filosofía y en la vida del ser humano sea cada vez mejor e importante. Lo dejamos con ese video realizado por Carlos Alberto Cardona y quien les habla, Ervin Antonio Castaño. Ya. Esta mañana vamos a hablar un poco de lo que es el pensamiento crítico. Y antes que nada hay que definirlo como el arte de analizar y evaluar el pensamiento, con el fin de llegar a mejorarlo y que sea un pensamiento, como la palabra lo dice, más crítico y más eficaz. En esta unidad especialmente se busca de manera profesional perfeccionar los procesos de reflexión de manera crítica y transformadora. Hay que decir también que cuando se desarrolla un buen pensamiento crítico, la calidad de vida es mucho mejor y se cualifica en medio de nuestra sociedad y a través de nuestros pensamientos. El pensamiento crítico se desarrolla cuando se elevan las cuestiones y los problemas, y la formulación puede llegar a ser mucho mejor y con más precisión. El pensamiento crítico nos lleva a conclusiones más razonables. Para concluir, hay que tener en cuenta en el desarrollo y en el pensamiento crítico el siguiente esquema. Lo primero es tener en cuenta la realidad, que es todo aquello que está en el exterior y lo que podemos analizar. En un segundo momento hay que mirar la percepción, que es lo que nuestros sentidos palpan a la hora de entrar en contacto. Lo tercero son los procesos cognitivos, y acá hay que tener en cuenta dos momentos: las necesidades emocionales básicas y los valores y principios. Y por último, para un buen desarrollo crítico se dan las conclusiones, que ya es todo el proceso que resulta del análisis de la realidad y de la percepción. En esta segunda parte vamos a explicar las habilidades que hacen parte del pensamiento crítico. Para ello son 6 las habilidades esenciales. Primero, tenemos la interpretación. Segundo, el análisis. Tercero, la evaluación. Cuarto, la inferencia. Quinto, la explicación. Y sexto, tenemos la autorregulación. Estas habilidades utilizadas de forma ordenada, constante, pues van a ayudarnos y nos va a servir para desarrollar un razonamiento complejo. Es así entonces como el pensamiento crítico se nos va a presentar como una propuesta para pensar y analizar en las situaciones de contexto en la formación académica. Pero luego tenemos un tema que vamos a desarrollar y que vamos a explicar brevemente, y es la argumentación. La importancia de la argumentación en el pensamiento crítico. Y para ello tenemos que hablar del lenguaje. El lenguaje entendido como una práctica cotidiana del ser humano, pero que siempre el lenguaje es utilizado para informar, para comunicar, para expresar, para dialogar, para tener una interacción con otras personas. Pero pocas veces el lenguaje es utilizado para argumentar, para defender un punto de vista, para presentar opiniones, para proponer soluciones, para convencer. Es entonces como nosotros tenemos que tener en cuenta que la argumentación es la posibilidad de expresar convicciones, es decir, de presentar una idea, de desarrollarla con el fin de convencer al interlocutor. Pero la argumentación hay que hacer la diferencia de la persuasión, porque la persuasión no utiliza y no recurre a la razón,
sino que ésta se basa en las emociones y en el deseo. Y dentro de la argumentación hay unos textos argumentativos. Los textos argumentativos son aquellos que cumplen la tarea de convencer, de persuadir. Y en este texto argumentativo las verdades son probadas y son demostradas. Pero para que un texto sea argumentativo, pues se requiere 4 elementos. Primero, la estructura del texto. Segundo, una elección temático de los argumentos de una forma ordenada. Tercero, debemos tener en cuenta la adecuación del texto teniendo en cuenta los objetivos y los destinatarios. Y cuarto, pues hay que tener una articulación y la presentación del discurso. Bien, queridos compañeros, este tema del pensamiento crítico que sea realmente importante para nuestra vida y que nos ayude a mejorar en nuestra forma, en nuestro diálogo y en la vida de cada uno de nosotros.